Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Los saludamos como todos los días en Los Protagonistas de la Salud. Hoy, martes 25 de febrero de 2014, estamos trabajando para todos ustedes. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven a través de Canal 8 de Radio Tele, por Telecable, en todo Morelia, y a través de internet por radiotele.tv para México y el mundo. Hoy me reincorporo, estamos a unos días de descanso obligatorio. Le agradezco públicamente a la doctora Norma Guayo, que se ha hecho cargo de la conducción en el programa. Normita, muchas gracias. Público en general, participe con nosotros, 232-2912 al 14, para que llame y nos pregunte. El tema de hoy, por causa de fuerza mayor, estaba programado el doctor Alejandro Muñoz Ledo para poder salir al aire con un tema de hemorragia en el embarazo. Desafortunadamente, como todo buen médico, ha cancelado su participación en cuanto a de manera urgente por una paciente que tiene prioridad. De tal manera que yo agradezco mucho al doctor Alejandro Mendoza Amaro, psicólogo y médico y doctor, próximo doctor en psicología, quien se haya tomado la molestia de venir para acá y aceptado la invitación de urgencia de último momento. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ti, doctor Guillermo, pues amable auditorio, gracias por recibirnos en sus hogares, pues gustoso participando aquí en el tema que platicábamos previamente, que sería ética en psicología. Ética en psicología, que es un tema muy, muy importante, porque casi no se toca desde ese punto de vista, no tocan esos temas. Y entonces tú tienes toda la experiencia del mundo y eres una autoridad para poder hablar de ese tema. Voy a dar la bienvenida a Paulina. Paulina, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a Protagonistas de la Salud. Y una vez más, medios de comunicación, 232-2912, 232-2913, 232-2914, para que llame y participe con nosotros. Doctor Alejandro, ¿qué es la ética en el psicólogo? ¿Cómo se puede definir esto? La ética en términos generales lo podemos decir que es el buen actuar, es decir, la manera óptima en la que un profesional debería desempeñarse. Y hablar de un nivel óptimo nos habla tanto de lo que es capacitación, compromiso profesional y sensibilidad hacia el paciente, hacia el que se acerca para nosotros para tratar alguna problemática, ya sea personal, familiar o algún problema de salud, ya sea depresión, ansiedad. Entonces, hablar de ética nos enlaza en todos los componentes que tiene que ver el psicólogo desde su formación en ámbitos académicos, como el conocer también sus limitaciones. Es decir, en la psicología, al igual que en la medicina, también pueden haber responsabilidad por impericia o por temeridad. Entonces, el psicólogo debe de conocer hasta dónde es el alcance de su capacidad profesional para, en medida de sus posibilidades, intervenir. ¿Cómo reconocer a un buen psicólogo? Digo, tiene que tener su título. ¿Qué se requiere para ser psicólogo y cómo reconocerlo? Bueno, en términos generales, psicología es una licenciatura. Entonces, hay gran cantidad de escuelas en este momento que nos otorgan la oportunidad de aspirar a esa licenciatura. Sin embargo, pues bueno, el ejercicio de la psicología es muy amplio. Uno puede trabajar en aspectos de la psicología industrial para mejorar el desarrollo organizacional de las empresas. Otro puede trabajar en el área de psicología educativa para, pues bueno, ver cuáles son los fenómenos de aprendizaje y problemas de aprendizaje en los niños, en los adolescentes, y también un poco lo que es orientación profesional en adolescentes particularmente. Otro ámbito importante de la psicología es la psicología social, es cómo se comportan las sociedades para pues bueno, ver aspectos tanto de cuestiones de salud,
lo que sería la salud pública desde el punto de vista de la psicología social es muy importante, los aspectos culturales, cómo influyen y todo esto. Y hay un área de sensibilidad en la psicología que es la que se encarga de lo que sería ver pacientes, la psicoterapia. Y para aspirar a ser un psicoterapeuta se requiere al menos haber cursado una maestría. Entonces, uno que acude a un psicólogo, pues bueno, requiere como paciente, pues bueno, sí pedir que el psicólogo indique cuál es su formación profesional y al menos pues que sea una persona que haya realizado unos estudios de maestría en una institución reconocida. No, Patito. Pues al menos reconocida sería que tuviera el registro de validez oficial, ¿no? Un psicoterapeuta entonces es un psicólogo que hizo una maestría en psicoterapia. En psicoterapia. ¿Y tiene capacidad de recetar medicamentos? No, el psicólogo en todo el mundo no tiene esta capacidad para prescribir medicamentos. Solamente su intervención es a través del diálogo, a través de la palabra. Y hay pues bueno, intervenciones psicoterapéuticas, es decir, a través de la palabra, tan eficaces en algunas áreas que se ha comprobado, como el área cognitivo-conductual, tan eficaces como un psicofármaco, como un antidepresivo, como un ansiolítico, cuando la persona tiene el entrenamiento adecuado. Entonces, el psicólogo, aunque sí hay quienes tienen la fantasía de medicar, pero bueno, es una fantasía porque profesionalmente no lo tenemos permitido. Sería un incurrir en responsabilidad profesional medicar. Pues bueno, tenemos herramientas que nos permiten llegar a un nivel de desempeño que los síntomas pues prácticamente se reducen igual que un fármaco, ¿no? Entonces, en intervenciones que duran 2 meses, 3 meses en caso de ansiedad y de depresión, la respuesta es idéntica en estos casos que el fármaco. Entonces, que el psicólogo piense que puede capacitarse en medicar, pues más bien habla de que no tiene una clara identidad de lo que es su profesión, de su vocación. Ok, entonces, señores, un psicólogo no puede de ninguna manera dar tratamientos médicos, ningún tipo de medicamento, porque no está autorizado. Aquel que lo haga está incurriendo en algún delito, está usurpando identidad y funciones inclusive. Entonces no se puede. Sí, te preguntaba al inicio cómo reconocer a un buen psicólogo, porque pues, psicólogos hay muchos. Y mucha gente no quiere ir con el psicólogo porque consideran que no están mal o que no están locos. ¿El psicólogo ve los locos? ¿Cómo reconocer entonces a un buen psicólogo? Yo creo que es cierto que no, pero... Realmente el hablar de ética, pues bueno, es hablar de todos estos temas tan triviados o tan difíciles. Sí hay un estigma y una discriminación hacia los trastornos mentales. Por eso la gente dice, no voy. Y no voy ni con el psiquiatra y no voy ni con el psicólogo. Hay unos estudios epidemiológicos en México. La encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica señala que a partir de que empieza un trastorno mental, la gente tarda entre 4 a 20 años en ir a recibir atención, ya sea de un psicoterapeuta o de un médico especialista en el ramo, psiquiatra o de otra especialidad. Entonces, este estigma hace que la gente, 1, no reconozca los síntomas, 2, los niegue cuando los empieza a reconocer, y 3, postergue todo lo que sea posible en ir. Cuando son trastornos mentales que separan al individuo de la realidad, es decir, psicóticos, el tiempo en el que tardan en ir es menor, es decir, puede ser desde meses hasta algunos años. Puede ser más evidente inclusive, ¿no? Es más evidente, sí. Entonces, para la misma familia inclusive. En comunidades, el tiempo que trabajé en el hospital psiquiátrico, me pude dar cuenta que en algunas comunidades lejanas, como Sitio o La Mira, todavía la gente responde enclaustrando en una habitación a su familiar por temor, porque dicen el rechazo social, dicen, bueno, no es que tenga a mi hijo
que entre comillas la gente diría está loco, ¿no? Sino que etiquetan a toda la familia. Es que en esa familia así son. Entonces lo que es una enfermedad lo transforman en una forma de descalificar en la sociedad y eso genera que tarde uno hasta 40 años en ir las cifras promedio en nuestro país. Pero la pregunta iba en otro sentido, ¿verdad? El estigma y la discriminación en la sociedad hace que la gente niegue estos síntomas y diga, es que yo no estoy loco, entonces no voy con el psicólogo, entonces no voy a recibir atención, no voy con el psiquiatra. Entonces, ¿pero qué sucede? También el psicólogo y el psiquiatra comparten el estigma de los pacientes. Entonces, los psiquiatras ya lo tienen en un documento que se llama la Declaración de Madrid, dentro que eso es su código ético mundial. Ellos ya tienen identificado que el psiquiatra puede ser sujeto de estigma y discriminación al igual que sus pacientes. Y en psicología esto todavía no queda explícito en algún documento, explícito en algún código ético. El psicólogo muchas veces también es estigmatizado y también es rechazado al igual que los pacientes. De ahí que también uno diga, no, pues ni que estuviera loco, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué es tan importante la ética en el aspecto de los psicólogos? Sí, perdón que te interrumpo. Es importante esto porque ¿tienes idea de cuántos psicólogos salen al año aquí en Michoacán? Ya estamos hablando de cifras de miles. Miles, o sea, es una de las carreras más solicitadas por la mayoría de la gente. ¿A dónde va ese psicólogo a trabajar? Pues comentábamos que hay 4 áreas, ¿no? Entonces se ubican algunos 4, pero en empresas, en recursos complicado. humanos, en selección de personal, en capacitación, en ventas, se colocan. Es decir, el psicólogo como licenciado tiene un gran margen laboral. Entonces tiene que saber explotarlo. Cuando se interesa por la salud mental es cuando la exigencia debe de incrementarse. Entonces es el área más sensible de la ética, la psicoterapia. Bueno, no todas las universidades ofrecen cursos avalados o certificados. Y ahí es donde quiero que hables tú de cómo reconocer a un buen psicólogo, porque estamos viendo con alguien que a lo mejor no lo es, o es pasante de, o no tiene el reconocimiento oficial por parte de la escuela. Una cosa es tener buena voluntad y otra cosa es tener el papelito y el certificado de que te avale como un psicólogo altamente competitivo. Yo creo que la pregunta de cómo reconocer un buen psicólogo me la contesto en un momento más. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, amigos y amigas. 232-2912, 232-2913 y 232-2914 para que nos llame. Por favor, si tiene algún conocido que estudie psicología, comuníquese y díganos cómo le está yendo en este momento como estudiante y ya como trabajador empleado en la vida laboral del Estado. Regresamos.
Regresamos a Protagonistas de la Salud. Estamos platicando con el doctor Alejandro Mendoza Amaro. Él es psicólogo, médico general, con maestría y doctorado en proceso en psicología. O sea, no tenemos a cualquier persona aquí, tenemos a un tipazo, de aparte un muy buen amigo que sabe mucho de su tema. Y si yo voy a consulta con él, pues yo sé que voy a estar bien tratado, pero a lo mejor no podemos reconocer a un buen psicólogo. Yo te preguntaría, te retomo la pregunta, ¿cómo reconocer a un buen psicólogo? Y no alguien que nos está citando semanalmente, pues para sacarnos de los problemas y generar el costo de la consulta. Pues sí, reconocer un psicólogo bueno, pues lo primero es ver las credenciales, ¿no? Que ha hecho su carrera, que tenga una maestría y de preferencia que pertenezca a una sociedad o colegio de psicólogos. Entonces hay colegios locales, hay 2 colegios de psicólogos, entonces que él esté asociado a uno de estos colegios ya nos habla de que es una persona que le interesa estar actualizado y que tiene contacto con otros pares igual a él. Entonces nos da un punto. Si pertenece a algunas de las sociedades nacionales, pues bueno, son otros puntos a su favor que podemos reconocer. También hay los famosos cursos de certificación. Entonces, si tiene cursos de certificación por instituciones especializadas en un área de la psicoterapia, fundamentalmente podemos ver 4 grandes áreas, lo que sería el área de la terapia familiar, el psicoanálisis, el área cognitivo-conductual y también el área humanista. Entonces, si tiene certificaciones en una de esas 4 áreas o institutos, pues estamos ante un psicólogo que tiene una formación suficiente y que le interesa su actualización. ¿Cómo reconocerlo? Pues bueno, ya estando en consulta, pues que sea también claro y que tenga un objetivo terapéutico, que a la segunda o tercera entrevista, a la segunda o tercera sesión, le diga, detecto que es el problema aparente, pero encontramos uno de fondo que tiene más importancia, o a veces nada nos mencionan el fenómeno aparente, pero establece un objetivo terapéutico. Se abre con el paciente y le dice, bueno, nosotros vamos a perseguir esto. Y ya sean tratamientos largos, que en algunos enfoques se estila, como en el psicoanálisis, o enfoques más cortos, pues bueno, establecer un objetivo ya en estos tiempos es imperativo, ¿no? Que el terapeuta nos informe qué es lo que vamos a trabajar. ¿Qué opinas tú sobre la hipnoterapia, la hipnosis, en una consulta de psicología? La hipnosis siempre ha sido polémica, la adoptó la psicología mucho tiempo después, incluso Sigmund Freud hizo estudios sobre hipnosis junto con Charcot en las histéricas de la época, que aquí, así se les llamaban, cuando eran pacientes que tenían lo que se llaman trastorno conversivo, es decir, son síntomas físicos que dependen de un estado emocional, de un trastorno mental. Entonces se vio que la hipnosis profunda, la que se pareciera más a estas cuestiones que algunos circenses la llegan a utilizar, como Taurus do Brasil, que no tiene nada que ver con algo científico, pero bueno, la hipnosis profunda, se dieron cuenta que los resultados positivos después de algunos días desaparecían. Entonces su eficacia se pierde en muy poco tiempo. Se ha visto a lo largo de estudios de hipnosis que le llaman también superficial, que se le llama hipnosis ericksoniana, imaginación guiada o hipnosis superficial, que algunos síntomas sí pueden ir desapareciendo poco a poco. Entonces debemos de tener eso en cuenta, que la hipnosis profunda en realidad ya se ha comprobado que no tiene una utilidad a largo plazo, y la hipnosis ericksoniana o hipnosis superficial o imaginación guiada sí ofrece ciertos resultados más duraderos, pero debe ser dentro de un marco
de psicoterapia, no nada más hipnotizar por hipnotizar, eso no tiene nada, Eso no es ético. no es ético y sería como dar placebo, ¿no? Es decir, como si un doctor te diera pastillitas de azúcar, almidón, ¿no? O de azúcar. No, no es ético. Pau, ¿tenemos preguntas del público? Sí, claro, doctor. Tenemos aquí ya varias. ¿Cómo reconocer una escuela patito? Que abundan en Morelia, ¿no? Pues bueno, lo primero es ver que exponga su registro de validez oficial que da la SEP. Ese es uno. Dos, ya cerciorándonos de eso, pues bueno, checar que los maestros, el perfil de los docentes, pues bueno, sea gente capacitada, ¿no? Ya reconocida. Si yo entro a una maestría, pues bueno, que si quienes me van a dar clase no tienen mínimo la maestría y 5 años de haberla terminado, pues bueno, me habla de que están forzando los procesos educativos y llevándolos como a vapor. Entonces, que sea tus docentes de experiencia, gente que no estén muy recién egresados. Y pues bueno, esas dos cosas fundamentalmente, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, ¿qué podemos ver? Que la trayectoria de la escuela ya tenga años, ¿no? Es decir, si acaban de ofertar el estudio de maestría, pues bueno, no dudar inmediatamente, pero sí investigar más para ver con certeza qué hay detrás de esa maestría de nueva creación. ¿Qué otra cosa podemos checar? Pues bueno, lo que ya decíamos, que estén colegiados o asociados los miembros. Y algo que no podemos en psicología todavía tener es la certificación de los psicólogos. Entonces, es algo que está en proceso. Entonces, ya hay 2 instancias nacionales, la Sociedad Mexicana de Psicología y la FENAPSIME, que es la Federación Mexicana de Asociaciones, Colegios y Sociedades de Psicólogos, que están buscando la certificación. Entonces, para que yo como psicólogo pueda tener mi certificación, como los colegios de médicos. Entonces, la tendencia sí es a certificarnos, pero bueno, eso en psicología no podemos pedirlo como un requisito porque apenas estamos en proceso. Pero bueno, ya es una tendencia y es una tendencia mundial. Entonces, el día de mañana también va a ser certificarse y que los maestros estén certificados. Que debería ser desde un inicio, ¿no? Tenemos en cuenta de que los psicólogos salen por miles aquí en Michoacán, lo que acabamos de mencionar, más o menos unos 1,500. Podemos estimar ese alrededor. De la Facultad de Medicina salen ya 500 alumnos. ¿De psicología? De medicina. Ah, bueno. Sí, medicina de 500, de psicología 1,500 en total. Entonces, se les pide a las universidades que sus alumnos salgan ya con algún mérito certificado. No hay. No hay. No hay ese mecanismo. Eso va a volver más complicado el tener más contacto con un buen psicólogo. Que también... Y eso recae en el aspecto ético, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ahorita también hacer tanto énfasis pareciera que estamos dudando de facto. Entonces también debemos... generar polémica nada más. Es para generar polémica, pero sí, o sea, el usuario debe de tomar nota en estos puntos, ¿no? Que sea psicólogo, que tenga una maestría al menos, y pues también el aspecto de que le genere confianza, ¿no? Es decir, establezca un objetivo terapéutico en las 3 primeras sesiones, al menos. Entonces, pero también debemos de checar que es una disciplina en evolución. Entonces, no dudar de facto, sino, por ejemplo, si nosotros revisamos el Código Ético de los Psicólogos, que lo ha diseñado la Sociedad Mexicana de Psicología, ahí establece que el psicólogo debe de velar por su propia salud mental. Entonces también es algo muy importante que mi psicólogo, si uno le pregunta, oye, ¿tú con quién vas a que te supervisen los casos? ¿O con quién vas a terapia? Entonces,
si incurre en una negativa rotunda diciendo, no, es que yo no voy a terapia o a mí no me supervisan, también estamos hablando de ahí de un foquito rojo, de un focote rojo más bien. Entonces, el psicólogo, ¿cómo vela sobre su salud mental? Pues bueno, yendo a lo mejor cursos de desarrollo humano, yendo a psicoterapia, en algunas ocasiones a que supervisen sus casos. Y también un psicólogo ético es aquel que te va a referir. En la segunda o en la tercera sesión puede reconocer algo que inicialmente no había visto y te va a decir, bueno, mira, tu problema no lo puedo atender yo, pero puedes ir con tal otro psicólogo o con tal especialista que es el idóneo para el problema que tú tienes. Entonces, el psicólogo que conoce el código ético de nuestro país, ya de entrada es alguien que nos puede inspirar confianza, ¿no? Que sabe todo lo que representa ser un psicólogo y se esfuerza por ello. Correcto. Vamos a poner una pequeña pausa, el tema da para más, regresamos con preguntas del público. Hay un tema que está tocando mucho en las redes sociales, que es adicciones. Y aquí la pregunta resuena en el corte, doctor Alejandro, es ¿quién debe tratar adicciones? ¿El psiquiatra o el psicólogo, el médico, el tanatólogo, el adictólogo? ¿Hay adictólogos en el país? Regresamos. Me dicen que escriba acerca de ti. ¿Cómo explicar por qué eres la más bonita del mundo? Porque a través de tus colores representas mi historia, mi fe en el blanco, la esperanza del verde y ese brillo del rojo que nos mueve para luchar juntos por un México más unido y fuerte. 24 de febrero, Día de la Bandera. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. Regresamos a protagonistas, tenemos pregunta del público, Pau. Claro, doctor. Tú como profesionista, ¿qué maestrías recomiendas?
Dentro de psicología, imagino. Dentro de la psicología, pues bueno, hay estas 4 áreas, el área cognitivo-conductual, que digamos que es la que se reconoce a nivel mundial por su eficacia probada en estudios a lo largo de todo el mundo, estudios serios. Esa es una opción. Otra opción sería una maestría en las otras 3 grandes áreas: psicoanálisis, humanismo y sistémico familiar. Entonces, las 4 prometen y tienen su grado de certeza en los tratamientos con los pacientes. Lo que sucede con el cognitivo-conductual es que ha demostrado eficacia en trastornos mentales. ¿Por qué razón va una persona con un psicoterapeuta? Pues porque quiere incrementar su estado de bienestar, porque quiere mejorar su relación con su familia o con su cónyuge, porque tiene problemas laborales. Entonces, no necesariamente ir con un psicoterapeuta es ir por un trastorno mental. Entonces, cualquiera de los enfoques de la psicoterapia, de esas 4 grandes áreas, son útiles. ¿A qué maestría? Pues bueno, a aquella que esté dentro del marco de una universidad preferentemente. Entonces, o que dependa de un instituto. Pregunta contestada, creo yo, ampliamente por parte del doctor Mendoza. Pregunta, Pau, siguiente. Ya que menciona los trastornos mentales, hay una pregunta que dice, ¿qué tipos de trastornos mentales hay? Pues bueno, la lista es muy grande y ahorita estamos en una etapa de transición. Estados Unidos, con la Asociación Psiquiátrica Americana, sacaron el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el conocido como DSM, y estamos ahorita en la fase de que salió la versión 5. Es un manual que ha resultado sumamente polémico a lo largo de todo el mundo, y aunque el manual 4 fue muy aceptado, ahorita no. Y sin embargo, pues bueno, en salud pues nos debemos de regir por la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS. Entonces, ¿cuántos trastornos mentales hay? Es mucho, pero los podemos agrupar en síndromes, en los que serían del humor o del afecto, de ansiedad, de la personalidad, los psicóticos y los que se encuadran dentro de la infancia y adolescencia. Entonces, dentro de esos grandes síndromes o grupos, pues las clasificaciones son aún más precisas. Por ejemplo, en el afecto, pues está el trastorno bipolar, está la depresión unipolar, y está la distimia y está la ciclotimia. Entonces, dentro de uno mismo, pues bueno, hay todavía diagnósticos más precisos. El bipolar, hay quien dice que como son pacientes que a veces caen en psicosis, pues bueno, deberíamos de incluirlo en el otro apartado de síndromes psicóticos, pero bueno, son ya discusiones internas. Entonces, los trastornos mentales, pues bueno, son los que puede abordar fácilmente un psicólogo, eso es fácilmente entre comillas, pero bueno, los que son de competencia de un psicólogo, algunos del afecto, algunos de ansiedad y algunos de la personalidad, también algunos de la infancia, pero en los trastornos psicóticos definitivamente ahí el papel del psicólogo es secundario, es decir, forma parte de un equipo interdisciplinario, pero el líder debe ser el psiquiatra. Al igual que las adicciones, creo. Esto te lo comento porque hemos recibido muchas llamadas preguntando sobre las adicciones. Yo te preguntaba antes de ir al corte, ¿hay médicos adictólogos en el país? Es una alta especialidad de la psiquiatría, la adictología. En el país desconozco cuánto hay. De la psiquiatría, no de la psicología. De la psiquiatría, sí, es decir, es de la medicina, luego psiquiatría y luego adictología. Aquí en Michoacán, ejerciendo solamente hay uno, es el doctor Rubén Bucio Ramos. ¿En Michoacán solamente hay uno? Uno. Válgame Dios. Pues andamos escasos de provisionistas, ahí tiene una más, ¿no? Uno. Sí. El doctor Bucio Ramos, al cual próximamente le estaremos invitando. Si me está viendo, iremos por usted, doctor, para que nos acompañe aquí en el programa y hablemos de adicciones, pero aunque tú no eres el experto en adicciones, que supongo que abordas ese tipo de pacientes,
Y para eso tenemos estas preguntas que ha hecho el público, Pau. Sí, doctor, mire, tenemos, ¿a qué edad los jóvenes tienen el contacto con las adicciones? Pues cada vez es a menor edad. En México se hacen encuestas nacionales sobre adicciones en forma periódica. Recuerdo que la última fue la 2012 y los resultados acaban de salir. Entonces, desafortunadamente, a cada vez más temprana edad, entonces incurren en consumir sustancias adictivas desde los 11, 13 años. Y hay casos que todavía a más temprana edad, pero nos pone ante un escenario muy difícil en salud mental las adicciones en nuestro país. En el área de tabaquismo, por ejemplo, el niño comienza a fumar a partir de los 8 años de edad, no a los 11, a los 8. Para mí, lo sigo sosteniendo, la puerta de entrada al mundo de la droga no es la marihuana, es el cigarro. Por ahí entra. Y entonces el tabaquismo es altamente adictivo, la nicotina es altamente adictiva. Yo he tenido pacientes que eran adictos a la cocaína, a la marihuana inclusive, fumaban cigarro común y corriente. Han ya retirado sus adicciones a la cocaína e inclusive a la marihuana, pero no pueden dejar de fumar. Al tabaco, sí. Entonces eso es algo más, quizás más adictivo que cualquier otra droga. La puerta de entrada del mundo de la droga no es más que el cigarro. Y lo digo como neumólogo, ¿no? Siguiente pregunta, Pau. ¿Las adicciones tienen un efecto dominó para llegar a la delincuencia? Pues lo que comentaba aquí el doctor Montes, generalmente sí se considera la puerta de entrada el tabaco, aunque también somos una sociedad muy permisiva con el alcohol. Uh-huh. Entonces, lo que se ha visto en estudios, en diversos estudios de enfoque neurocientífico, es que en el hipocampo hay cambios epigenéticos mientras el individuo se expone a edades más tempranas. Entonces, tabaco, alcohol o cualquier otra sustancia de corte ilícito, pues bueno, mientras se exponga el individuo a más temprana edad, sus repercusiones son mayores. Incrementa el riesgo para desarrollar cualquier otro trastorno mental. Generalmente se asocia a estados de ansiedad y de depresión, ya sea que sea primero la ansiedad y la depresión y luego la adicción, o primero la adicción y luego la ansiedad y la depresión. Y tanto como un efecto dominó hacia lo que es la violencia, no necesariamente. La marihuana, pues bueno, genera algo que es el síndrome amotivacional. Entonces también son individuos muy apagados, que interactúan poco socialmente. Cada dependencia a una sustancia tiene sus peculiaridades y a su vez cada individuo. Lo que sucede cada vez más es el paciente que le llaman poliadicto, es decir, como lo decía, consume más de una sustancia adictiva y de diferentes familias, depresores, estimulantes. Entonces hacen unos cócteles, un cóctel terrible, tremendos. Sí está vinculado a la violencia y a fenómenos delictivos, sí, desafortunadamente. Y pues bueno, en nuestro mundo occidentalizado, la cultura ya desarraigó por completo el ritual de algunas sustancias que se consideraban como sustancias de contacto con los dioses, ¿no? Entonces, somos una sociedad que ya no tiene ninguna función cultural, las sustancias, pero que sin embargo las usamos en una forma descontrolada. ¿Quién debe tratar las adicciones, el psiquiatra o el psicólogo? Aquí hay que ver el fenómeno de las adicciones, cómo se presenta, ¿no? Uno es el consumo experimental, el individuo que lo hace por curiosidad. En ocasiones nada más la consume una vez y la deja. ¿Qué porcentaje puede ser consumo experimental? Pues bueno, se habla que de un 20 hasta un 80%. Entonces, en términos generales se dice que 1 de cada 2 que experimenta va a seguir consumiendo, lo cual es como una ruleta rusa de un revólver de dos orificios, ¿verdad? Alto. El consumo experimental. Luego viene lo que sería el consumo habitual, en forma periódica. Ese consumo lo pueden hacer en diversas formas.
lo que es el abuso, es decir, como si ponemos de ejemplo el alcohol, sería como una borrachera, que genera una abstinencia al día siguiente o la famosa cruda. Después lo que sería el consumo después sería el consumo perjudicial, es decir, aquella persona que consume por más de un día, como el ejemplo del alcohol, y que requiere una intervención en servicio de urgencias o hospitalización, sería el consumo perjudicial. Y por último tendríamos la dependencia, aquella persona que a pesar de todos los efectos negativos en su vida, sociales, laborales, familiares y emocionales, continúa consumiendo la sustancia. Entonces se asocia a adicción a dependencia. Y en virtud de estos niveles que describía, pues bueno, en los primeros la intervención debe ser sí lo que es la conciencia de el impacto que puede tener en las vidas, la limitación del consumo, el desarrollo de habilidades sociales es muy importante ahí, y generar un abanico de otras actividades lúdicas para el individuo, para que no se centre nada más en su estado de malestar y la sustancia. Entonces, en las primeras etapas, en lo que es en el consumo ocasional, experimental, o en el abuso de la sustancia, puede intervenir el psicólogo. Incluso hay programas gubernamentales y programas institucionales donde el trabajador social también tiene funciones muy específicas, y ahí se habla mucho de lo que es psicoeducación, que el individuo entienda cuáles pueden llegar a ser las repercusiones y que sobre todo adquiera herramientas para poder comunicar su estado emocional, poder comunicarse efectivamente con su entorno, su familia, sus amigos, aspirar con esas habilidades sociales a tener un mejor desempeño escolar, laboral, y sobre todo, pues bueno, que abra su abanico de acciones lúdicas, que no se concentre nada más en la sustancia. Entonces, todo eso lo puede fácilmente manejar un psicólogo, un psicoterapeuta. Ya cuando hablamos de lo que sería consumo perjudicial y de lo que sería ya una dependencia, ahí quien tiene que entrar en el equipo es el médico. Si el paciente está intoxicado y llega a un servicio de urgencias, pues corresponderá con el urgenciólogo y después su canalización con el psiquiatra o con el adictólogo. Si ya está desintoxicado, pues bueno, puede recurrir en ese momento a consulta con un psiquiatra, con un adictólogo. Y el psicólogo y el psicoterapeuta ahí ya no son líder del equipo multidisciplinario, sino forman parte de toda la interacción que requiere de profesionistas para un fenómeno tan complejo como lo que es las adicciones. Correcto. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con preguntas del público.
Regresamos, corte final de los protagonistas de la salud. Última pregunta, Pau. Así es, doctor. La última pregunta del día. ¿Desde cuándo podemos considerar que una persona es adicta? Pues bueno, hablábamos de los niveles, el uso experimental, la conducta de abuso, el uso perjudicial y la dependencia. Entonces, la mayoría de la gente oscila en lo que serían conductas de abuso y consumo perjudicial, pero la mayoría en conductas de abuso. Entonces, una forma, digamos que coloquial, de reconocer conductas de abuso es que cuando ya cada semana tenemos que salir a la misma rutina de consumir alcohol de más y tabaco de más, es decir, de marearse, cometer alguna tontería y al día siguiente ir a los lugares habituales para curarse esas intoxicaciones de alcohol y que la gente ya te conozca y que tú ya los conozcas, ¿no? Entonces ya es cuando uno está cayendo en un cierto círculo de conductas de abuso. Entonces ahí ya hay que tener cuidado, ¿no? Ahí tienen que reconocer ya que están enfermos, que ocupan atención. Sí, que al menos se debe de llegar a una atención de limitación del daño, es decir, que esta conducta no evolucione a una dependencia o a conductas de consumo perjudicial. Entonces, sí es importante que nuestra sociedad no sea tan permisiva en el sentido de ya lo que es la narcocultura, ¿verdad? Ya vemos que es hasta gracioso que el niño amanezca bien crudo, ¿verdad? Entonces, y luego la familia se siente orgulloso porque pues se fue a su primera borrachera, ¿no? Entonces, debe de haber menos permisividad a nivel cultural y pues las políticas mundiales por parte de la OMS así lo señalan, es decir, no debemos de ser tan consentidores y esto no quiere decir que ya seamos adictos o dependientes, pero no debemos de esperar a que una conducta de riesgo me lleve a un padecimiento más severo. El día de mañana, Alejandro, estará con nosotros el doctor Felipe de Jesús Domínguez Chávez. Él es pediatra, cirujano pediatra, actual director de la Escuela de Medicina de Lubac, y hablaremos de síndrome de niño maltratado, el síndrome del niño maltratado. Y eso también tiene mucho que ver con el padre adicto o con la madre adicta. Sí, tiene que Quizás la mayor parte de los golpes que recibe un niño sean la consecuencia de la adicción de los padres. Entonces hay otros factores, ¿no? Y cualquier otro trastorno mental, sí, o sea, pero sí, el fenómeno de la violencia también es un fenómeno que se perpetúa, es decir, si yo fui alguien que en mi infancia fui violentado, genero o un patrón de sumisión, donde voy a seguir siendo víctima de violencia, o un patrón de victimario, voy a violentar a los demás. Y mucho se asocia a que quien tuvo maltrato infantil se vuelve probablemente un padre maltratador, o que permite que a su hijo lo maltraten. Ajá. Entonces, sí se debe de atender. Sí. Y se repite la historia. Entonces, el niño será golpeador y maltratador en un futuro. Agradezco la presencia del doctor Alejandro Mendoza. Esos últimos minutos quiero que lo dediques. Tú tienes una escuela y una fundación. Háblanos de ellas. Pues bueno, hace 10 años, junto con un grupo de amigos, fuimos muy entusiastas pensando en que podíamos hacer algo por la educación en el área de la salud en Michoacán y creamos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Fundación Galénica. A partir de ahí, desde la Facultad de Medicina empezamos a generar ciclos de cine con comentarios al final, análisis, debates. Después hicimos un programa de actualidades en neurociencia y salud mental y hemos estado constantemente teniendo actividad. A partir de ahí se derivó también en interacción con el Congreso del Hospital de la Mujer, la revista Atenea Biomedicina, que está ya por salir el siguiente número. Y no conformes con eso, también vimos que en Michoacán había un área muy importante para actualizarse en psicoterapia, que es el área cognitivo-conductual. Entonces firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual del doctor Arturo Geman, quien es el experto en México en esa materia.
Él, de paso digo, es el representante en México de la Asociación Internacional de Terapias Cognitivo-Conductuales. Entonces es la persona más indicada, que tiene un instituto y un cuerpo de expertos en esa materia, que han venido a dar que ya concluimos el primer diplomado en terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes, y ahorita termina el primer año de la maestría, el primer grupo. Entonces, lo que hemos hecho a través de la Fundación Galénica es ver qué prioridades y qué necesidades tiene nuestro estado en materia de salud mental y buscar al experto en nuestro país para acercarlo. Entonces, para que Michoacán en materia de salud mental se actualice. En el grupo de maestría hay 2 psiquiatras tomando la maestría, lo cual habla de que es una maestría de alto nivel, y el resto, los otros 15 compañeros, son psicólogos muy comprometidos y muy dedicados. Correcto. ¿Dónde te puedes encontrar, Alejandro? ¿Tu teléfono, domicilio? Sí, mire, pues bueno, mis datos para contactarme es al celular 4431 86 48 91, y para todo lo que requieran de la Fundación Galénica, así como la escuchan, www.fundaciongalenica.org. Ahí pueden ver qué ofertamos de servicios en colaboración con otros institutos y asociaciones. Correcto. Agradezco la presencia del doctor Alejandro Mendoza Amaro, quien estuvo aquí con nosotros hablándonos de las adicciones, tema 1, ética en el psicólogo, tema 2, y la educación en el psicólogo. Fueron 3 temas en una hora, creo que fue muy provechoso esta hora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No va a ser la última vez que estés aquí, vamos a invitarte más seguido. Muchas gracias. Te invitaría a una mesa redonda con el doctor Bucio, adictólogo, para que de los 3 platiquemos sobre las adicciones en Michoacán, que esto repercute a nivel tierra caliente, ¿no? Gracias, señores y señores. Repetición, 11 de la noche, la repetición. Nos estamos viendo. Buenas tardes.